entrevistas desde Eleusis, el invitado es Jorge Guerra. Jorge, comencemos pues con la primera pregunta. ¿La psique colectiva o mentalidad grupal de la nobleza negra veneciana está definida por la psicología del poder? Si se hace un breve recorrido histórico con respecto a la nobleza negra, y en particular a la nobleza negra veneciana, tendremos que remontarnos a los patricios romanos, que, como ya sabemos, eran determinados sujetos, alrededor de 30, que estaban por encima del bien y del mal. A ellos no les afectaba ninguna ley. Eso viene de muy antiguo y es una especie de atribución que les hace pensar de una manera que va más allá de la psicología del poder. En todo caso, en aquellos tiempos es posible que exista esa psicología, pero con el paso de los años hay que tener presente que este núcleo de la nobleza negra, tanto veneciana como romana, como lombarda y por extensión Europa, se ha venido perpetuando y estos sujetos ya nacen de buena cuna. Entonces se les inculca desde la más tierna infancia pues que son una especie de elegidos. Considero que esta gente está más arriba incluso de que la psicología del poder. Me estoy refiriendo al núcleo pequeño de esta élite. Creen incluso estar ejerciendo una gran acción por la humanidad. Sinceramente es lo que pienso, Por ejemplo, con esa vigilancia que hay con respecto a la subsistencia del neoimperio romano que está representado en el Vaticano, consideran que es la mejor elección, la mejor opción para la humanidad. Claro, hay una parte que quizás podamos considerar psicopática, que probablemente lo hablemos más adelante, pero en principio yo creo que esta gente está por encima incluso de esta psicología del poder. ¿Es posible calificar a esta nobleza negra veneciana como psicopatocrática? Entre los rasgos característicos que definen a un psicópata está, por ejemplo, el hacer méritos para ascender en un determinado lugar. El rasgo fundamental de la psicopatía es tener víctimas, de las cuales aprovecharse de cualquier manera. Esta gente, como decía, nacen de buena cuna y no necesitan hacer ningún tipo de mérito. Ya tienen adquirido esa, supremacía. Y lo único que hacen es cumplir con el papel que les ha designado la vida y lo más probable es que ni siquiera lo cuestionen. Entonces no detecto aquí rasgos de psicopatía, aunque debo decir que dentro de este núcleo de la nobleza negra ha existido y existe algunos que sí son auténticos psicópatas, por su historial se puede detectar. Pero repito, esta gente no necesita ni víctimas directas con las cuales estar, trabajando casi a diario, ni necesita hacer méritos de ningún tipo para lograr sus objetivos. Ya nacen con todo ello adquirido, entonces considero que no se les puede considerar como psicópatas. Pienso que los psicópatas, y muchos de ellos peligrosísimos, están en escalones inmediatamente inferiores. Son esos sujetos que no les tiembla el pulso para decidir asesinar o para cometer determinadas acciones que deriven en hambre y muerte en África o en cualquier lugar del mundo. Son esos psicópatas que están en las grandes multinacionales, que están en la gran banca y que están fijos aprovechándose de sus víctimas. Son sobre todo estos sujetos que están ya más presentes, que son estos políticos que tienen que hacer méritos, y recalco lo de méritos porque carecen de cualquier tipo de moral y ética para lograr sus objetivos. Es una definición típica del psicópata. En estos señores de la guerra, en estos tiburones de las empresas armamentísticas y demás que todos conocemos. Esto está plagado de psicópatas. De hecho, el poder lo que hace es atraer a este perfil psicopático para utilizarlos para sus fines. Y su único fin, que ya es lo que intento decir, es sostener este imperio romano con unos vigías. Pero en general, esta gente carecen de rasgos psicopáticos porque es que la psicopatía no se hereda. Es decir, no se nace porque sus ancestros hayan sido psicópatas. En anteriores entrevistas has comentado que la nobleza negra veneciana es parasitaria.
¿Podrías profundizar en ello? Les denomino parásitos a la nobleza negra, es decir, a los príncipes italianos que se lucran de estar como vigías o garantes de la Corporación Vaticana, y denomino parásitos a la amplísima aristocracia europea, aristocracia y nobleza, sobre todo a lo que hay en torno a una monarquía. Repito, los condes, duques, barones, etcétera, etcétera, princesas, baronesas, es decir, impresionante la cantidad de aristocracia y nobleza que hay por toda Europa. En países incluso como Albania hay aristocracia y nobleza, es decir, es increíble. Bueno, esta gente son parásitos porque su objetivo es no trabajar. Son una panda de vagos cuya alta calidad de vida se debe a que absorben energía a modo de dinero del resto de la población. Esto ha sido construido desde hace siglos, desde la época en que se fue restaurando el derecho romano y el derecho canónico, que nombró a los reyes que recaudaban impuestos para el Vaticano y una parte se la quedaban ellos. Es la esencia de la aristocracia, parasitar, es decir, vivir a costa de los demás. Bueno, pues es la mejor definición de sanguijuela, que es lo que son. Es el ADN de la aristocracia, de la monarquía, de la nobleza y de todo este engendro. Es su esencia, es su ADN, vivir a costa de los demás. Y lo han logrado pues vendiéndonos una imagen que nos hace creer, o hace creer a mucha gente, pues que son una clase superior que tiene derecho a vivir de esa manera tan lujosa, en detrimento de la gran mayoría de la población, pues que a base sobre todo de impuestos, sobre todo, que llegan muchos al Vaticano de mil maneras, y a base de tener privilegios en cuanto a estar pues sentados en el accionariado de una gran multinacional o en cualquier puesto en que figuren simplemente para cobrar unos monumentos bastante sustanciosos, y esa es su esencia. Entonces es la mejor definición de parásitos, una clase inútil, una panda de inútiles que vive a costa del resto de la población. Existen muy pocos estudios sobre la sociología y psicología de las élites, pero todos ellos dicen que las aristocracias son una minoría que ostenta el poder, aunque como grupo cada vez es menor en número y calidad conforme avanza la historia. Entonces, ¿observas esto en la historia de la nobleza negra veneciana, desde sus orígenes hasta la actualidad? Desde sus orígenes sí que observo que han ido en minoría, y me explico, porque sus inicios de lo que es nobleza negra era la nobleza veneciana, o sea, de Venecia. Aquellos adinerados de patricios de Venecia ya hoy son pocos, por un proceso histórico que expliqué antes. Existe el modelo. Entonces, si nos referimos a nobleza veneciana, sí que está en minoría. Si nos referimos a nobleza lombarda, sigue vigente. Si nos referimos a nobleza negra, que abarca también a las monarquías y a todo el entorno que hay alrededor de ellos, considero que siguen vigentes y que no están en minoría. Tal vez la percepción ante la sociedad sea que están en minoría, porque sobre todo en el último siglo han estado trabajando y bastante duro para lograr que cada vez pasen más desapercibidos, porque habrá una cabeza visible que puede ser un monarca que está ejerciendo como tal, pero en su entorno hay una amplia gama de sujetos y títulos de todo tipo que siguen muy vigentes. Europa está plagada de aristocracia y de nobleza, es decir, príncipes, condes, duques, varones, títulos de toda clase sin oficio ni beneficio en principio, sino que viven de lo que genera el poder de la monarquía y les facilita la vida. Entonces discrepo con esta visión de la actualidad con respecto a la nobleza negra, no tanto a la nobleza veneciana, en que son pocos, sí que son pocos, pero que lo que es la monarquía y los príncipes italianos de la nobleza negra siguen ahí.
Sí tienen suficientes corazas como para que no sean detectados. Pero yo invito, por ejemplo, a que tomen la lista que he divulgado muchas veces de las 30 principales familias de la nobleza negra, el núcleo principal, y se vayan a las revistas del corazón, a las más famosas, a sus archivos, a sus hemerotecas, incluso a los Facebook, y podrán comprobar que están ahí mostrando la imagen de gente que se dedica a sus aficiones y a sus reuniones y celebraciones y no más. Y esa gente son ahora mismo el papel fundamental que ejercen es ser vigías, no repito decirlo, vigías, garantes de este sistema matriz que estamos viviendo. También estos estudios plantean que la aristocracia siempre tendrá ventaja sobre las masas, porque tienen conocimiento y dinero, porque respetan la jerarquía interna y porque son un grupo pequeño que busca siempre el consenso más conveniente. Jorge, ¿estás de acuerdo con esto? Pues es una percepción muy acertada que define a lo que es la aristocracia. ¿Tienen conocimiento? Pues ahí dudo que tengan excesivo mayor conocimiento que nosotros, salvo excepciones. ¿Tienen dinero? Por supuesto que tienen dinero, pero yo considero que lo que les da ventaja sobre las masas es, por una parte, en muchos países, sobre todo los del norte de Europa, la buena imagen que tiene la aristocracia, ¿no? Y las monarquías, que han sabido vender muy bien que su presencia ha dado estabilidad y desarrollo a sus países. Esto sería para profundizar muchísimo. Y por otra parte, en otros países como España o otros tantos, la dificultad que hay por parte de la población para destronarlos, y nunca mejor dicho, porque se acorazan muy bien. Además que tienen el respaldo de la corporación milenaria del Vaticano, que es en última instancia quienes les sostiene por medio de sus órdenes de religiosas y de caballería. Ya entiéndase jesuitas, entiéndase caballeros de Malta, muy poderosa, entiéndase orden constantiniana de San Jorge, etcétera, etcétera. Por otra parte también la masonería, incluso el Opus Dei en España. Es decir, hay una telaraña de poder que hace que las monarquías se sostengan y que se dediquen a lavar su imagen en gran medida, salvo excepciones, ¿no? Como nuestro famoso rey cazador de elefantes, que al fin y al cabo pues no salió tan mal parado porque estuvo al frente durante décadas. A lo que voy, yo no diría que es tanto el conocimiento y el poder, sino sobre todo es la dificultad que hay para sacudirnos de encima, ¿no? Y en cuanto a que buscan el consenso a conveniencia suya, por mi parte lo vengo diciendo desde siempre. Ellos carecen de ideales políticos, carecen incluso de patria. Su patria es el dinero. Y le viene bien cualquier sistema que les siga posicionando en ese lugar privilegiado. Les da prácticamente igual. Por eso vemos lo que está sucediendo en España hoy y por eso vemos que el comportamiento del poder mundial, que está respaldado por esta nobleza negra, tiene poco interés en elegir el sistema político más adecuado, sino, repito, con tal de permanecer en su estatus, pues la elaboración de cualquier otro sistema como el que se está fraguando ahora mismo, mientras ellos se perpetúen, que es la manera en que están, digamos, untados o agasajados o cobijados, mientras ellos se perpetúen, pues sus aláteres, sus títeres, sus herramientas de manipulación de la sociedad, que ya conocemos todos, se dedican a construir un nuevo sistema con ellos siempre al frente, sobre todo al frente o detrás de lo que es la Corporación Vaticana. ¿Qué piensas de la conspiranoia y de la gente oportunista que está maltratando el tema de la nobleza negra veneciana? El mundillo de la conspiranoia se ha convertido en una especie de espectáculo de variedades a ver cuál la suelta más gorda. Hay una serie de divulgadores, abundan, demasiados, que lo único que buscan es atraer y captar seguidores y visitas, y como su nivel es bajísimo, pues su estrategia es llamar la atención.
con titulares llamativos o con noticiones sin fundamento alguno o con historias falseadas. En fin, el mundo de la conspiranoia es un auténtico esperpento. Sucede que con esto, que el resto de divulgadores que intentamos hacer las cosas medianamente bien y con un mínimo de rigor, aunque por supuesto que nos podemos equivocar, si cometemos errores no es porque lo hagamos de manera premeditada. Esta gente, pues, abundan por ejemplo los que presagian inmediatos acontecimientos de todo tipo, desde que el gobierno va a meter las manos en nuestras cuentas corrientes, que nos van a quitar la casa, que va a venir un meteorito. No se dan cuenta muchos de ellos, porque lo hacen en parte de manera inconsciente, que están contribuyendo a divulgar el miedo que el poder quiere, ¿no? Sucede que se equivocan. Los hay como algunos que se consideran los líderes de la conspiración en España, que en 10 años se han equivocado 50 veces y siguen adelante. Son unos auténticos caraduras y unos auténticos sinvergüenzas, porque no tienen la mínima dignidad de admitir sus errores, sino que siguen adelante, ¿no? Bueno, es un auténtico espectáculo vergonzoso lo que es el mundo de la conspiranoia. Y con respecto a que también sí que es cierto que he visto muchísimos divulgadores que alteran la historia de la nobleza negra para adaptarla, por una parte, a su ideología y por otra parte a su creencia religiosa, ¿no? Si ellos necesitan que la nobleza negra esté relacionada con, por ejemplo, con los judíos, por esa tendencia antijudía que hay, pues alteran los datos de la historia tranquilamente, sin ningún problema. Y si necesitan que se adapte a la Biblia o a cualquier otra religión, pues utilizan la historia real para acondicionarla a sus intereses. Carecen de la más mínima ética. Y es así como el mundo de la conspiración, que no de la conspiranoia, sino de la conspiración o del revisionismo histórico, está tan mal visto por la mayoría de la gente, porque esta gente, además de que hay infiltrados, por supuesto, esta gente pues se dedica a hallar basura sobre el resto de los que intentamos divulgar con un mínimo de rigor. Dentro de poco publicarás el tercer libro de la trilogía La nobleza negra veneciana. Recuerdo que en la primera entrevista te dije que escribieras al respecto para que compartieses tus investigaciones. ¿Cuáles han sido las razones para que te decidieses finalmente? Las razones que me han llevado a dejar plasmado en papel el libro, en esta trilogía, todas mis investigaciones, la principal razón es que me convencieron. Desde que apareció aquella primera saga de la nobleza negra, no sé cuántos años puede ser, 7 años, ya por entonces había gente que me sugería o me recomendaba o me aconsejaba que aquello no lo dejara en vídeo, sino que lo plasmara en algún libro, sobre todo para que nadie se hiciera con aquella investigación. Y desde entonces mucha gente, entre ellos ustedes, el canal Que es Real, pues me lo vienen diciendo hasta que llegó el momento que, por las razones que fueran, se presentó la ocasión, me vi con ganas, y digo con ganas porque jamás tenía intenciones de escribir nada. Y bueno, aquí está, ya han salido 2 tomos y estoy elaborando el tercero. Debo admitir que la gente que me lo decía, como ustedes, o la gente que me lo recomendaba, debo admitir que tenían razón, porque por las causas que sean, pues siempre hay público que valora muchísimo más, por supuesto, lo que es un libro que un vídeo y un canal de YouTube. Entonces creo que ha sido un acierto. Gracias a ti, Jorge. Pues en primer lugar agradecer al canal Que es Real que una vez más pues haya prestado a compartir conmigo esta entrevista y la buena consideración que siempre he tenido hacia mi trabajo. Les animo a seguir adelante. En segundo lugar, invitar a los seguidores de este canal a que lean esta trilogía que estoy publicando, de la cual ya van 2 tomos, porque profundizo muchísimo más que en la síntesis que he hecho en mis trabajos en vídeo. Y en tercer lugar, siempre pues palabras de aliento ante este incierto presente y futuro que estamos viviendo, porque esto es un gran teatro donde este poder intenta controlarnos, pero esta humanidad
entiendo que jamás será controlada tal como ellos esperan y que morirán de éxito en ese sentido. Habrá problemas, habrá sufrimiento, incluso puede que haya sangre, pero más pronto que tarde venceremos a este poder que ha venido pisándonos durante toda la civilización. Un saludo a todos. Para terminar, ¿habéis leído alguno de los libros de Jorge Guerra? ¿Qué os parecen? ¿Y qué pensáis de la mentalidad de la aristocracia en general? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.